Es inevitable que en nuestra vida ocurran acontecimientos ante los cuales reaccionamos con dolor, decepción o frustración. Incluso es posible que vivamos algunos hechos como un fracaso personal. Sin embargo, también es frecuente que al cabo de un tiempo descubramos que el curso posterior de los acontecimientos fue lo mejor que nos podía pasar. Lo que en un primer momento fue vivido como una contrariedad con el tiempo resultó ser lo mejor para nosotros. Si la situación actual no es de tu agrado o te resulta dolorosa, acepta los hechos con serenidad y confía en que finalmente todo es como tiene que ser. El dolor viene de la resistencia a aceptar las cosas tal como son. Ten la certeza de que hay una energía superior que sabe lo que es mejor para tu alma y hace que las cosas sucedan como tienen que suceder para tu mayor bien. Siempre hay una buena razón para el alma, aunque no sea una buena razón para nuestra conciencia física. Maestro, el micrófono es tuyo. No sé quién escribió eso, la verdad. ¿No te suena? No, voy a tener que repasar esa carta, me parece. Bueno, a ver, antes que nada, quiero saludar a todas las amigas y todos los amigos que están presentes aquí, que nos acompañan. Obviamente no puedo nombrarlos uno por uno, pero soy consciente. He estado pasando pantalla para ir viendo todos los que estaban, así que no toqué. Gracias por estar aquí. También pido disculpas si no estuve acompañando a los ponentes que participaron antes que yo. Bueno, las responsabilidades familiares, ¿no es cierto?, hay que cumplirlas también, ¿no? Pero bueno, aquí estoy y bueno, la verdad que todavía no sé exactamente lo que voy a decir. He hablado tantas veces, no quisiera repetirme. Ha habido muchos profesionales que hablaron antes que yo y cada uno de ellos, ¿no es cierto?, ha expuesto un abordaje, un enfoque de la terapia y tantas cosas realmente con la terapia que es impresionante y uno solo no puede manejar todo, ¿no? Y no quisiera repetirme, aunque tal vez por ahí caiga en algunos conceptos que ya han expuesto los terapeutas intervinientes. Son ya 36 años que llevo con la terapia, ¿no? Y pasaron muchas cosas en estos 36 años. Y una de las cosas que aprendí hace mucho, y lo aprendí a través de los mismos pacientes, es que cuando trabajamos con la terapia de vidas pasadas, lo que ocurre en el consultorio, en la consulta, finalmente es el trabajo del alma. Pero resulta que ahí podemos ver el trabajo del alma desde dos puntos de vista, porque una cosa es el trabajo que el alma hace durante la sesión terapéutica y otra cosa es el trabajo del alma que hace en esta vida, ¿no? Todos estamos cumpliendo un trabajo también, que es el trabajo que nuestra alma vino a hacer a esta encarnación en particular. De modo entonces que veamos primero el trabajo del alma en la sesión terapéutica. Y lo que se ha hecho, lo que se hace obvio, es que más allá de las vidas pasadas, más allá del trabajo en la vida intrauterina, en el nacimiento, la primera infancia, la adolescencia o aún a veces en la vida de adulto, más allá del trabajo con las almas perdidas, del trabajo con energías de otras dimensiones, o los trabajos que a veces tienen, las sesiones que a veces tienen tintes chamánicos, como lo han expuesto aquí. La verdad es que finalmente, cuando llega el momento
del trabajo terapéutico, quien trabaja allí es el alma. Y el alma termina siendo lo que necesita hacer. Hasta es como si supiera, ¿no?, lo que necesita hacer para sanarse. En realidad el alma está esperando todo el tiempo, ¿no?, que nos decidamos a escucharla y hacer lo que necesita hacer, porque cuando hacemos lo que el alma necesita sanar, nuestra vida va mejor, ¿no? Esto es fundamental. A veces nos encaprichamos, creemos que vamos a resolver todas las cosas, ¿no?, con la meditación, con el pensamiento, con la sabiduría, pero hay cosas que se escapan, que van más allá. Y es el alma la que hace su trabajo. Ahora, ¿qué ocurre? Es que a veces, cuando el alma trabaja, no podemos encasillar la experiencia en ninguna de las cosas que sabemos, que hemos estudiado. Si trabajamos con una vida pasada, la vida pasada tiene una estructura, ¿no?, tiene una experiencia traumática, hay una muerte, hay que trabajar con todo eso, pasar a la siguiente experiencia, y eso está muy claro. Si trabajamos con la vida intrauterina, sabemos que el alma está allí o la persona está allí en el momento de la vida intrauterina, el nacimiento, si hay fórceps, si hubo circular de cordón, si hubo cesárea. Lo mismo cuando trabajamos con almas perdidas, las almas perdidas también responden a un patrón determinado, ¿no?, y sabemos que, bueno, todo lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que le está pasando al alma perdida y tratar de ayudarla a ir a la luz. Si, como decía Julia hace un rato, ha habido una fragmentación del alma, bueno, tenemos que tratar de convencer a esa parte del alma que se fragmentó para que regrese. Todo eso está muy claro. Es decir, lo podemos manejar. Pero a veces hay situaciones que realmente el terapeuta, y lo digo, y lo voy a decir en primera persona, ¿no?, porque estoy hablando yo, hay veces que no sé lo que está pasando. No entiendo qué es lo que está sucediendo mientras la persona, el consultante, está trabajando y se está manifestando su alma, porque el trabajo no responde a ninguna estructura conocida. Entonces, una de las cosas que aprendí en estos años es que cuando el alma trabaja, cuando hay cosas que no entendemos, no importa lo que está sucediendo. Lo importante es que el consultante está haciendo su trabajo interior. Y aunque yo no entienda lo que está pasando, aunque yo no pueda seguir el hilo, un hilo, digamos, reflexivo, un hilo inteligible, si yo acompaño ese proceso, algo bueno va a suceder, todo eso. Entendiendo que una sesión de trabajo, término medio, de regresión pura, es 1 hora y media, 1 hora 45, a lo mejor se puede extender, algunos terapeutas puede que se extiendan un poco más. Al final de todo, va a ocurrir una solución. De alguna manera, el alma va a hacer lo que necesita hacer. Hace unos meses atrás fue interesante con una mujer trabajando en regresión, con la cual yo no entendía lo que estaba pasando. No sabía si estaba en el cuerpo, si estaba fuera del cuerpo, si estaba en el espacio entre vidas, si estaba en otra dimensión. Lo cierto es que, ¿qué es lo que hice? Todo el tiempo yo le decía a la mujer, sigue, sigue, sigue. No entendía lo que estaba pasando, pero yo, sigue, sigue, sigue. Y al final, no recuerdo cómo terminó, pero hubo un final feliz, ¿no? Y la mujer, ¿no es cierto?, abrió los ojos y estaba felicísima, contenta, se sentía aliviada. Y entonces ella me devuelve lo que ella experimentó. Me dice, José Luis, la verdad que yo no entendía lo que estaba pasando, pero como tú me decías, sigue, 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 yo seguí, ¿no? Y bueno, eso es lo importante, lo que quiero transmitirles
¿no? De entender que no importa lo que sea que está sucediendo, el alma está haciendo su trabajo, pero eso sí, como terapeuta, no tengo que olvidarme de la técnica, porque a veces no encuentro dónde o cómo seguir los pasos de la técnica. No necesito seguir todos los pasos, pero en algún momento la técnica me va a ayudar. Y por ejemplo, recuerdo algunas experiencias, para contarle de las experiencias a lo mejor más extrañas, una mujer que se experimentó siendo la lava de un volcán, otra mujer o varias personas que se experimentaron como dinosaurios en vidas pasadas, otra mujer que a lo mejor era una serpiente, otro que era un helecho, ¿sí? Hasta un paciente, me acuerdo, que me dijo que era un pitufo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a decir, no, esto no es posible? No, porque ¿saben qué? Aún así, siempre hay un lugar, un momento para la técnica, tanto para el pitufo, para el dinosaurio, para el helecho, para la lava del volcán. Hay un momento más difícil, como por ejemplo el momento de la lava del volcán, el momento más difícil fue cuando se solidificó y dejó de fluir. O en la experiencia del helecho, me acuerdo, el momento más difícil, el más traumático, fue cuando vino una sequía y se murió. Y entonces tú vas a obtener siempre ahí lo que nosotros hacemos consabidamente, las reacciones físicas, emocionales, mentales, qué te hace hacer, qué te impide hacer, y vamos a ver cómo todo eso encaja con su vida cotidiana y cómo le está afectando en su vida cotidiana. No importa lo que diga el paciente, porque cuando trabajamos con la terapia, no se trata de confirmar la veracidad de lo que la persona está viviendo. No se trata de eso. Nosotros no trabajamos con la terapia para asegurarnos de que lo que la persona dice es realmente así. No importa, porque cuando la persona empieza a trabajar con el alma, entra en el territorio mítico del alma. Y hay experiencias que son inefables, que no se pueden describir, que no se pueden contar en los libros. Y no importa lo que diga el paciente, todo viene del contenido de su inconsciente o de su alma. No importa lo que viva, aunque sea una fantasía, esa es, en definitiva, la forma como el alma tiene de representar lo que necesita hacer para sanarse. Los budistas dicen que la experiencia absoluta de la ilusión es en sí misma la no ilusión. Puede ser que todo esto sea una ilusión, todo lo que estamos viviendo puede que sea una ilusión, pero si te clavan un cuchillo y te mueres, el cuerpo se muere y eso ya no es una ilusión. Te van a decir, porque hay muchos que insisten por ahí que toda la vida es una ilusión, que estamos viviendo un sueño. Sí, pero esto es una ilusión, pero a fin de mes tienes que pagar los impuestos y tienes que pagar las facturas y los servicios, y si no pagas, te multan y te cierran la cuenta en el banco o te desahucian, ¿no? Entonces, este mundo es ilusorio, pero es real. Desde el momento que vivimos la ilusión en forma absoluta, eso deja de ser una ilusión. Por lo tanto, de la misma manera, cuando una persona está viviendo en regresión una experiencia como dinosaurio o como un pitufo, la está viviendo y siente las sensaciones y siente todo lo que está pasando, eso deja de ser una ilusión para convertirse en una realidad. Lo importante es lo que se siente en el cuerpo y lo que el alma puede trabajar a partir de la vivencia del cuerpo. Porque en definitiva, lo que sana con mayor profundidad es lo que se siente en el cuerpo. Porque le estamos dando la oportunidad de terminar con aquellas cosas que le quedaron pendientes, ¿no? De modo que esto es muy importante.
Ahora recuerdo, de improviso, y me acordé, por ejemplo, otra experiencia interesante desde el punto de vista del trabajo del alma. Esto fue hace muchos años, una mujer que empieza la regresión y me dice que es una esfinge, ¿no? Dice, bueno, ¿y cómo es ser una esfinge? ¿No? Experimentando la inmovilidad, la rigidez, el paso de los siglos, todo lo que sea. ¿Saben cómo termina la experiencia? Que de ser una esfinge pasó a ser un arroyo bajando de la montaña, por la ladera de la montaña. Entonces, no sabemos qué pasó, pero obviamente hay una gran mutación, una gran transformación entre pasar de ser una esfinge a ser un arroyo que fluye, ¿no?, por la ladera de la montaña. Eso nos está diciendo que allí hubo un trabajo interior para pasar de una forma a otra. Entonces, este es el punto fundamental que yo quiero transmitirles hoy a todos los terapeutas y a quienes nos acompañan, para entender que cuando trabajamos con vidas pasadas, las vidas pasadas es solo una de las cosas que pueden ocurrir en el trabajo, porque finalmente estamos accediendo a otro estado de conciencia. Y lo importante es que el terapeuta ayude al consultante a entrar en ese estado de conciencia. Lo que los chamanes llaman la realidad no ordinaria, es otra realidad. Y en esa otra realidad que está sucediendo aquí y ahora, al mismo tiempo que lo que vivimos en la vida cotidiana, están pasando cosas que están directamente vinculadas con nuestro día a día. De modo que hay que tener el convencimiento absoluto de que esto es así y no perder el tiempo tratando de dilucidar, bueno, a ver qué me quiere decir con eso, o buscar interpretaciones, porque se pierde el trabajo del alma. Y una cosa que cuando llegamos a este punto, nosotros nos decimos terapeutas, pero en realidad, en el fondo, no estamos haciendo terapia. Yo no soy terapeuta porque yo no soy quien sana al paciente. Es el paciente, es la persona que trabaja, que atraviesa su dolor o atraviesa su experiencia y sale curado. En realidad, ahora estoy aceptando un término que antes no me, no me atraía mucho, pero en realidad nosotros lo que estamos haciendo es facilitando el trabajo del alma, ¿no? Creo que esto es, claro, que es más elegante decir terapeuta. Pero la verdad es que finalmente lo que tenemos que tener conciencia es que yo no voy a curar a nadie, yo no sano a nadie, ayudo a que el alma haga su trabajo, facilito el trabajo del alma y es el alma quien está haciendo el trabajo. Por eso, ahora que la veo a la doctora Viviana Centeno en pantalla, ¿no?, uno de los libros de Viviana se llama justamente El alma sabe, ¿no? Porque es así, el alma sabe lo que necesita hacer. El problema está cuando el terapeuta o el facilitador, en este caso, ¿no?, se empeña en hacer su trabajo a su manera, cuando se deja invadir por la ideología o por los tecnicismos. Lo importante es permitir que el alma haga lo que necesita hacer. Y ya llegará el momento en que yo aplicaré las consignas básicas de la técnica, que no las voy a dejar de lado, porque esto es una cosa muy importante, ¿no? La técnica es el cauce por donde fluye la creatividad y por donde fluye el trabajo. Si yo no tengo la técnica, no voy a poder ayudar, ¿no es cierto?, a la persona que me consulta, ¿no? Pero respetando, aceptando que el alma necesita hacer lo que sabe que tiene que hacer. Bien, esto por una parte.
El otro tema es, cuando yo les decía del trabajo del alma, es el trabajo que tenemos que hacer en esta vida. Y tenemos que aceptar o reconocer o hacer consciente que venimos a realizar un trabajo en cada encarnación. Edward Bach decía que la vida en la Tierra era un día en la escuela. Bueno, yo voy a decir que es un día de trabajo, ¿no? La vida en la Tierra es un día de trabajo para el alma, como ir a la oficina, ¿no? O a la consulta, o a lo que sea tu trabajo, y al final del día, bueno, finalizar esta vida, volvemos a casa. Pero venimos a realizar un trabajo, y es importante tomar conciencia de esto, para no dejar pasar el tiempo, para no dilapidar las energías, la energía que tenemos, porque cada uno de nosotros viene con unas baterías, ¿no? Para que duren determinado tiempo, ¿no? Y cuanto más cuidamos las baterías, ¿no?, más tiempo dispondremos en el plano físico para hacer lo que hemos venido a hacer. Y a veces gastamos nuestras baterías antes de tiempo, por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento, por nuestros pensamientos, por las emociones no resueltas. De modo que cuando estamos aquí, venimos a hacer un trabajo de sanación sobre las acciones, sobre nuestras propias acciones del pasado, y sobre un propósito que venimos a realizar. Hay muchas personas que cuando vienen a la consulta, lo primero que plantean es: quiero saber cuál es mi propósito en esta vida. Y saber cuál es nuestro propósito en esta vida puede que no me ayude, porque si yo les dijera a ustedes que, bueno, miren, acá el arcángel Miguel me acaba de decir, ¿cierto?, que el propósito en su vida es que tienen que ir al África a trabajar, ¿no?, con los niños que se están muriendo de hambre ahí, plantarse en el medio de la selva, poner un puesto sanitario y atender ahí en medio de los mosquitos, de las víboras y de todo, atender las urgencias. ¿Quién de ustedes va a salir corriendo ahora a cumplir con su propósito? Yo no voy a ir. Me vienen con una cosa así de golpe, no voy a ir. Hay que estar preparado para eso. Entonces, antes de poder cumplir con el verdadero propósito en esta vida, tenemos que sanar las cosas que nos impiden hacer nuestro propósito. Por eso, el primer propósito que tenemos en esta vida es sanar a nuestra alma de las cosas, de las cuestiones pendientes de vidas pasadas, para poder realizar el verdadero propósito al cual vinimos, o el trabajo. Porque finalmente ese propósito es un trabajo. Es el trabajo que el alma viene a hacer en esta vida. Pero necesito sanar primero todas aquellas cosas que me impiden. No me sirve de nada saber cuál es mi propósito si no estoy preparado para llevarlo a cabo. Porque tal vez tenga que renunciar a muchas cosas, tenga que dejar una forma de vivir como lo estaba haciendo hasta este momento. ¿Y saben qué? El propósito se va redefiniendo año tras año, porque a medida que vamos desligándonos del lastre del pasado, vamos adquiriendo una conciencia diferente, y entonces
vamos redefiniendo ese propósito. Y esto se lo digo de la propia experiencia, porque una cosa era lo que yo pensaba que era mi propósito hace 50 años atrás o 40 años atrás, cuando era cirujano. Mi propósito se redefinió cuando dejé la cirugía para trabajar con la terapia de vidas pasadas, pero el mismo trabajo con la terapia de vidas pasadas fue aclarando ese propósito, como separando algunas cosas. Es más, la conciencia que tengo hoy de mi propósito es diferente a la que tenía hace 5 años atrás. El propósito básico sigue siendo el mismo, pero cada vez se va afinando un poco más. De modo que nuestro trabajo, el trabajo del alma en esta vida, consiste primero en resolver todas las cuestiones pendientes que traemos de vidas pasadas. Y entre esas cuestiones pendientes están las cuestiones familiares, los vínculos familiares. Cuando vemos familias tóxicas, familias desavenidas, con conflictos entre hermanos, entre padres e hijos, si no resuelves eso, es imposible cumplir con el verdadero propósito. Y hasta es posible que se te vaya toda la vida simplemente en ese trabajo, resolviendo los entuertos familiares que tienen que ver con vidas pasadas. Ahí sí, no hay escapatoria, ¿no? Cuando hay conflictos en la familia, cuando tenemos conflictos con otras personas, eso es consecuencia, son los efectos de nuestras acciones en vidas pasadas. De una u otra manera, cuando hay cosas que vienen en nuestra contra, cuando hay cosas cuando experimentamos obstáculos, dificultades, impedimentos en nuestro avance, una de dos. O se trata de pruebas que nos hemos puesto a nosotros mismos para ver hasta dónde somos capaces de llegar, o se trata de el efecto del resultado de nuestras acciones anteriores. Lleva muchas vidas liberarse del egoísmo, de la soberbia, del orgullo, de la ira, del enfado, de la culpa también. Porque como imagino que ya habrán escuchado aquí, para el alma el tiempo no existe. De modo que cualquier cosa que ocurrió hace 10.000 años atrás acaba de ocurrir. Y eso todavía está presente hoy, en esta vida. Y mi alma carga con ese peso. De modo entonces que lo primero que necesitamos hacer es justamente liberarnos de toda esta carga. Y cuanto más nos liberamos de nuestras emociones negativas, entonces se empieza a abrir la visión de lo que es el verdadero trabajo del alma en esta vida, o el trabajo final. Yo siempre recurro a la figura de Moisés, porque Moisés tenía 80 años cuando lideró la salida del pueblo hebreo de Egipto. O sea que tuvo toda una vida, hizo su familia, tuvo 2 hijos, tuvo que redimirse de haber matado a un hombre, le llevó toda la vida, ¿no?, para llegar al momento en que se cumpliría su verdadero propósito. Y saben una cosa, imagino que a varios de mis colegas ya lo habrán experimentado. La visita en consulta de personas de 80 años, que a los 80, 82 años vienen a la consulta para sanar algo. Y usted, alguno se preguntará, bueno, a los 80 años, ¿qué vas a resolver? Y sí, porque no están en paz todavía.
Y en ocasiones lo que vienen a resolver es justamente un conflicto con su madre o con su padre a los 80 años. O sea que todavía te queda resto, ¿no?, para seguir trabajando y seguir evolucionando. Siempre hay tiempo para algo más. Hay una anécdota de Sócrates, pocos momentos antes de morir, porque tenía que enfrentar la ejecución, y escucha recitar o cantar un poema a otro preso. Y entonces le pide al otro preso, al compañero de celda que estaba ahí, que le enseñara esa canción. Y el preso lo mira y le dice, ¿y para qué quieres aprender esto si te vas a morir ahora? Dice, no, porque quiero aprender algo más antes de morirme, justamente. Siempre hay tiempo para algo más. Lo importante, entonces, es tener la conciencia de que estamos aquí para llevar a cabo el trabajo de nuestra alma. No importa lo que sea ese trabajo, porque a lo mejor ese trabajo simplemente es ser mamá o papá y hacer las cosas bien para que mis hijos a su vez puedan desarrollar su propósito, que a lo mejor ellos son más importantes que yo, y yo seré el medio para que ellos puedan lograrlo. No se trata de venir a salvar al mundo. Como le decía antes, ¿quién está dispuesto a salvar al mundo ahora? Porque tenemos nuestra vida, tenemos nuestras cosas. Entonces, hay que bajar, ¿no es cierto?, unos escalones, poner los pies en la tierra y sentir, estoy aquí para cumplir el trabajo de mi alma. Y aunque no lo tenga, aunque no lo sepa, aunque no lo tenga claro todavía, lo primero que tengo que hacer es revisar qué es lo que me puede impedir realizar el trabajo de mi alma. Por si, como viene antes, como dije hace un rato, el arcángel Miguel me dice, mira, te tienes que ir al África y estoy preparado para eso. ¿Qué tengo que hacer antes de poder hacer eso? ¿No? Así que, bueno, dije cosas que no me imaginaba que iba a decir, así que ahora voy a dejar los minutos que restan, ¿no?, para que ustedes puedan hacer las preguntas de lo que quieran. Contestaré lo que sé y lo que no sé no lo voy a inventar, ¿eh? Bueno, así que ya saben, escriban las preguntas. Aquí empiezo por lo que hay, maestro. Sí, adelante, Lili. ¿Es posible que al sanar una experiencia traumática del pasado se abra un nuevo curso de experiencias de donde puedan aparecer nuevas experiencias traumáticas? ¿Qué habrá que tratar posteriormente? ¿Me la podés repetir que me perdí un poco? ¿Es Claro. posible? ¿Es posible que al sanar una experiencia traumática del pasado se abra un nuevo curso de experiencias de donde puedan aparecer nuevas experiencias traumáticas que habrá que tratar posteriormente? Sí, sí, absolutamente. Eso es así. Lo que pasa es que no estamos obligados a trabajar todas las experiencias que surjan, sino lo que necesitamos hacer en cada momento. Lo que yo tengo que saber, ¿qué pasa? Que cuando se resuelve una experiencia traumática, tengo que dar por sentado que hay cientos de experiencias allí en el alma que están sin trabajar. Eso no significa que tenga que trabajarlas todas, sino en la medida que me afecten. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando resuelvo una experiencia traumática de vida pasada, esa primera experiencia que aparece estaba enmascarando otras cosas, pero esa experiencia seguramente estaba provocando un síntoma determinado. Y entonces yo, cuando empiezo a trabajar el alma, empieza a trabajar por lo que le está molestando ahora. Ahora que esa experiencia se resuelve y ese síntoma que atrapaba mi atención desapareció, empiezo a ser consciente de otras cosas. Y esto es natural que ocurra. Ahora, como sabemos, la terapia de vidas pasadas no se trata de hacer sesiones todas las semanas. Como
dije antes, como ya llevo varios años acá, entonces empiezo a ver cosas en el tiempo y de personas que han venido a tomar la segunda o tercera sesión 10 años después, 15 años después y hasta 23 años después. Por supuesto, habrá personas que hagan 4 o 5 sesiones en un año, pero ese es el promedio aproximado, por lo menos en mi experiencia, ¿no? De modo que resolvemos una experiencia y seguramente al tiempo aparecerá otra, pero no hay apuro para eso hasta que la persona tenga consciente y diga, necesito sanar tal cosa. Hay agradecimientos que te pediría que después los leas, ¿no? Para no perder tiempo en eso. Voy a una pregunta. ¿Qué pasa cuando el paciente se queda dormido durante la terapia? Sí te ha pasado esto, ya lo contaste. Sí, lo primero de todo, el paciente no se queda dormido, está trabajando en otro nivel de conciencia. Y eso es lo que tengo que saber. Cuando el paciente o la persona que está trabajando está en la sesión terapéutica, ha empezado desde el momento que cerró los ojos, está en otro estado de conciencia. Y a veces lo que ocurre es que entra en un estado de conciencia muy profundo. Pero eso no significa que esté dormido, sino que sigue trabajando. Yo no sé si les conté esta historia, seguramente la conté y me disculpa si ya la escucharon, porque esto ocurrió, ahora no me acuerdo ya si fue a principio de año o el año pasado, ¿no? Una muchacha joven, 18 años aproximadamente, que viene con su mamá, acompañada de su mamá a la consulta porque no podía viajar sola, no podía subir a un autobús sola. Empieza a trabajar y de pronto desaparece, se queda dormida, como diríamos comúnmente. Entonces, yo lo que hice, empecé a hablarle, invitando al alma a hacer su trabajo. No recuerdo lo que le hice, porque fue toda la hora, más o menos hora y cuarto que duró el trabajo. Durante el trabajo hubo algunas señales, pues yo me daba cuenta que estaba en otro estado de conciencia, pero hubo movimientos en sus piernas, incluso recuerdo que tenía los dedos cruzados así, y de pronto, sin que se movieran los dedos, sonaron los nudillos, ¿no? Bueno, terminó la experiencia, no habló una sola palabra. A los 15 días me llama la mamá para decirme, José Luis está viajando sola en el autobús. Y no sabemos qué pasó, pero es obvio, yo asumí que su alma seguía trabajando. Entonces no me quedé callado, sino le seguía hablando al alma para que hiciera su trabajo. Así que eso. ¿Okay? Confíen en eso. La persona está en otro estado de conciencia. Acá preguntan, ¿cómo recomiendas trabajar con personas canalizadoras de entidades? A esta señora Ivonne le ha tocado una paciente que conecta con un caso de una persona desaparecida hace 3 años. Me preocupa, dice, su bienestar psicológico y físico al estar frecuentemente expuesta a estas entidades distintas. Bueno, lo primero de todo es que la persona necesita educar su mediumnidad, porque eso es mediumnidad, ¿no es cierto? Entonces, y tiene que aprender a poner un orden en las canalizaciones, no pescar a cualquier entidad en cualquier momento. Si sabe que tiene esta facilidad de contacto, entonces primero tiene que protegerse, tiene que prohibir a las entidades, ¿no?, molestarla en cualquier momento y poner un horario de consulta. Claro. Básicamente es eso, ¿no? Okay. Pero no sé, por decir, los miércoles de 18 a 20 horas, ¿no?, voy a atender a las almas que necesitan mi ayuda, ¿no? Y está terminantemente prohibido interrumpir mi descanso y mis actividades durante el día.
Lo que pasa es que hay muchas personas que son canalizadoras, pero que no tienen educada esa capacidad. Esa capacidad hay que desarrollarla, hay que educarla y hay que controlarla. Claro. Básicamente es eso. Bien. ¿Podemos afirmar que el trabajo no resuelto del alma interfiere en la manifestación de la felicidad como seres terrenales? Por ejemplo, la pareja, la prosperidad, el desarrollo profesional, etcétera. Bueno, lo que pasa es que allí hay una cuestión ideológica. Hablamos de felicidad, ¿y qué es la felicidad? Ujú. La búsqueda de la felicidad es la búsqueda de una utopía. No existe un estado permanente de felicidad. Tenemos momentos felices, momentos tristes, ¿no? Según cómo reaccionemos frente a las situaciones que nos tocan vivir, ¿no? De modo que entonces, lo primero de todo es desechar esta idea de la búsqueda de la felicidad, porque la felicidad permanente no existe, ¿no? Justamente ese tipo de felicidad, ¿no es cierto?, solo se puede encontrar en en el nirvana, lo que el budismo o el hinduismo comenta, ¿no? En el estado puro del alma. De hecho, muchas personas cuando vivencian el espacio entre vidas antes de encarnar no quieren venir, ¿no? Porque están ahí. Ese es el verdadero, el estado prístino del alma, en donde no hay preocupaciones. De modo que entonces que yo partiría primero de esa base, ¿no? Luego, lo que tenemos que sanar son las cosas que nos impiden, como dije hace un rato, concretar nuestros propósitos y llevar una vida diferente y mejor, sin pretender alcanzar la felicidad estable, permanente, porque eso no existe. En la medida que vamos resolviendo nuestros conflictos, bueno, tendremos una vida más plena, que es diferente. Bien. En la TVP, ¿la mente actual del consultante puede interferir la expresión del alma? Absolutamente, absolutamente, porque salvo que la persona se quede dormida, como hablábamos hace un rato, las personas están conscientes durante el trabajo. El tema que están en el aquí y ahora todo el tiempo, conscientes de que están recostadas sobre un sofá, sobre una camilla, sobre un sillón, lo que sea, están conscientes de lo que está sucediendo, porque por ejemplo a veces, bueno, una cosa notable ahora cuando que trabajamos mucho online, vemos que a veces las personas están con los audífonos colocados para escucharme y a lo mejor le están cortando la cabeza y al mismo tiempo se están acomodando el audífono. Es decir, estás todo el tiempo consciente de lo que está sucediendo aquí. Pero al mismo tiempo la conciencia se ha ampliado y está en otro plano de conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la mente racional no admite la experiencia que está ocurriendo en otra dimensión, eso va a bloquear el trabajo. De hecho, hay muchas personas que les cuesta, justamente porque son muy mentales y porque están censurando todo el tiempo y están diciendo, no, esto no puede ser, esto no me gusta, yo quiero que esto sea la verdad pura y como lo dije en algún momento, no existe la certeza de que esto es así. Es el trabajo del alma. Entonces hay que ayudar a esas personas, como sucedió hace poco con una persona que era también muy mental, y yo le dije, bueno, no importa, le digo, tú juega como un niño, ¿no? Inventa una historia y deja que el alma haga lo que necesita hacer. ¡Pum! Hizo el trabajo y después cuando terminó la regresión no se lo podía creer, ¿no? Porque pensaba que iba a ser algo imposible y sin embargo entró, como decimos, por un tubo, ¿no? Entonces, claro, el tema es poder dejar en paz la mente, poder separar la mente para poder hacer el trabajo. Y a veces hay personas que no lo logran, ¿no? ¿Nos podría hacer algún comentario de los implantes que encuentran algunos terapeutas? Entramos en un territorio ahí. Es que yo hablé ayer. Ah, bueno, y
¿Qué comentario puedo hacer? Si te encontrás con un implante hay que extraerlo manualmente. Eso. Hay que ver, ojo, primero, hay que ver qué es lo que el implante le hace al cuerpo, qué es lo que el implante le provoca a la persona, cuál es la función que tiene ese implante, ¿no? Primero hay que hacer consciente todo eso y después extraerlo manualmente. Bien. ¿Se puede trabajar con la TBP la parálisis del sueño? Sí, a ver, en teoría, lo que yo tengo que pensar es que en el sueño el alma muchas veces está reproduciendo una experiencia de vida anterior. Eso está sucediendo en el alma, ¿no? Entonces, yo no he tenido hasta ahora, no he trabajado con la parálisis del sueño. Lo que pasa es que hay determinados tipos de parálisis. Una cosa es la parálisis que ocurre durante el sueño y otra cosa es la sensación de parálisis que puede ocurrir en el momento del despertar, cuando la persona está consciente de que está despierta pero no puede moverse y no puede abrir los ojos y le lleva un rato. Entonces hay que ver si se refiere a eso o se refiere a experimentar la parálisis mientras está dormida, ¿no? Que el sueño también es un estado alterado de conciencia, porque el cerebro físico se ha dormido, eh, entonces el alma ya no está sujeta al control del cerebro y puede reproducir experiencias de vidas pasadas. Muy bien. ¿Se puede acceder a una terapia haciendo que en lo superficial no se sienta que algo afecta en demasía en nuestra vida o que pasa desapercibido? Simplemente por el hecho de querer conocerse a uno mismo a profundidad. Para trabajar con la terapia, tienes que tener claro lo que necesitas sanar. Si no tienes claro lo que necesitas sanar, es como tirarse, ¿no es cierto?, a la piscina, a la alberca, o tirarse en el medio del mar, ¿no?, sin saber a dónde ir, ¿no? Porque lo que conecta con el alma son las sensaciones, es el síntoma. Ahora, si yo me tiro, me tumbo y cierro los ojos a ver qué pasa, y lo más probable es que no pase nada. Hay que tener una razón valedera, por lo menos para trabajar con la terapia de vidas pasadas. Me pareció ver por ahí que con respecto a la parálisis del sueño, chequéalo, que decía que era el despertar. ¿A mí me decís? Sí. No estoy tan abajo todavía. Bueno. Acá hay agradecimientos para vos, ¿eh? Por favor, después lee de una chica que vivía en Japón y la acompañaste en su embarazo. Ah, muy bien. ¿Te lo leo? Bueno, si se Dice, puede leer, si no es... Sí. Hola, doctor Kabuli, probablemente no me recuerde, soy Erika. Hice una regresión con usted cuando yo vivía en Japón. Usted me acompañó durante mi embarazo y la vida de mi hijo Luca, quien estuvo en terapia intensiva durante su vida. Él hizo su transición a casi un año de haber nacido. Solo quiero decirle gracias por acompañarme durante esos momentos de mi vida. Sus palabras siempre llegaron en el momento que más los necesité y fueron un abrazo a la distancia. Gracias. Gracias, Erika. Me acuerdo perfectamente de ti. Gracias. También saludo a Luca, que seguramente estará muy bien ahora en la luz, en su casa. ¿Le será posible decirme, esta es una pregunta reiterada creo que para todas las personas que estuvieron como ponentes, la diferencia entre alma y espíritu? Ah, muy fácil. Se lo preguntan continuamente. Es que el alma es muy sencillo. El alma es la parte del espíritu que se encarna. Eso es. Porque mientras el alma está aquí encarnada, el espíritu sigue ahí arriba, o donde sea que esté, ¿eh? Porque es como que el alma es como el sol, el alma es un rayo,
¿no? Del espíritu que encarna, pero el espíritu sigue allí en una dimensión superior. Entonces hay una parte que nunca se encarna, pero que va recibiendo todo el contenido, las experiencias de cada rayo que manda a encarnar. Así que bueno, básicamente es eso. Se puede hablar indistintamente también, muchos lo hacen, ¿no? ¿Cómo sería Pero eso? sí, se puede hablar Indistintamente. indistintamente de alma y espíritu, algunos lo hacen, pero Ajá. si queremos precisar más, afinar la puntería, el alma es eso, la parte del espíritu que está encarnada. Ok. O sea que también podemos decir que alma y espíritu es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Ok. Si una persona viene 2 veces y no puede entrar a la regresión, ¿tiene que insistir? Y si insiste, en algún momento lo va a lograr. ¿Qué pasa cuando un consultante resuelve la emoción o conflicto? Digamos que se sana, pero el síntoma físico continúa. Ejemplo, un dolor de intestino. ¿Cómo se puede sanar este síntoma? Bueno, a ver, si es un dolor de intestino, lo primero hay que descartar una cuestión orgánica. Ujú. Eso es fundamental, ¿no? Porque no sea cosa que se esté enmascarando un problema orgánico, ¿no? Y segundo, si el síntoma no se resuelve, es que porque ahí hay algo que todavía no se alcanzó. La terapia funciona, ya lo hemos dicho y muchos de los terapeutas aquí lo saben, funcionan como cada sesión de trabajo, es como quitar una capa a la cebolla, ¿no? Hasta llegar al núcleo. A veces, porque esto ocurre, lo que pasa es que a veces hay cosas muy puntuales, generalmente las fobias, que puede ser que se resuelvan en una sola sesión, pero eso no es lo de todos los días. Cada tanto ocurre eso. Pero hay trabajos, como ya les dije, que a lo mejor llevan años, ¿no? Hasta que se resuelve completamente. Pero la vida también se ha ido transformando a lo largo de esos años, ¿no? Y además, cuando trabajamos con la terapia, no estamos hablando de sesiones semanales, estamos hablando de 3, 4 o 5 sesiones al año, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que eh, llevan, ahora no me acuerdo exactamente, pero tengo personas que han trabajado, a lo mejor han hecho hasta aquí 20, 21, 22 regresiones, pero en 9 años. Divide esas 21 regresiones por 9, ¿no? ¿Y cuántas sesiones hace? Apenas 2 regresiones y media por ahí o menos cada año, ¿no? Ujú. Hay un trabajo, y esta es otra cuestión cuando hablamos del trabajo del alma, que el trabajo del alma en la terapia es un trabajo evolutivo. La persona va trabajando y a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Va accediendo a otros niveles de conciencia, ¿no? Pero también va progresando en su vida, ¿no? Entonces, cuando hay cosas que a lo mejor, si no aparecen las circunstancias externas, no se desencadenan. Pero de pronto, bueno, lo hemos visto durante la pandemia. La pandemia fue una situación inédita, inesperada, inimaginable, y de pronto a muchas personas les saltaron cosas de vidas pasadas, que si no hubiese aparecido la pandemia, eso no se hubiese despertado. Esto es así. Doctor Gabuli, en ese caso que relató, ¿la paciente se despertó sola o usted la despertó? Si así fue, ¿cómo lo hizo? No, simplemente cuando más o menos vi que había unas señales externas en el cuerpo y llevando el control de la hora, simplemente le dije lo que hago, cómo termino cada regresión, como lo hacen todos los terapeutas, ¿no? Este, eh, cuando tú lo decidas, sin decir uno, dos, tres, nada de eso. Cuando tú lo decidas, primero la hice envolver en el color, hice una armonización, y después le dije, cuando tú lo decidas a tu tiempo, abrirás los ojos.
y eso hará que regreses aquí, a tu conciencia física habitual, a este día y la fecha. Y la mujer abrió los ojos. Bien. Otra, con la misma, parece que esta pregunta picó, ¿eh? Cuando la persona se duerme y no habla, ¿seguimos la técnica aunque no nos dé respuesta verbal o nos quedamos en silencio? No, yo ya lo dije, yo estuve hablando todo el tiempo. Perfecto. Lo que pasa es que ahí tengo que sacar la guitarra, ¿no? Claro. Y empezar a hablarle, ya no le hablo a la paciente, le hablo al alma, ¿no? Lo que se me ocurra, pero sí le digo, cuento hasta 3 y avanzarás un poco más, ¿no? Dejarás que tu alma haga lo que necesite hacer, no importa lo que sea, y entonces le empiezo a hablar, lo que se me ocurra en el momento. Alguna vez, por ejemplo, Milton Erickson contaba cuentos. Entonces una cosa que puedo hacer es inventar un cuento que tenga que ver con la problemática de la persona, ¿no? A veces hay que tener los libros a mano. Ocurrió una vez también con una mujer que se quedó dormida y justo tenía ahí a mano un libro en el que había una historia que encajaba con la problemática de esta mujer y entonces me puse a leer el cuento. Y cuando terminó la regresión, la mujer le dijo que le había gustado el cuento, que se había identificado, ¿no? con los personajes del cuento, que ahora me acuerdo era un ciervo, ¿no? Era un ciervo que huía de un lobo, era un cervatillo, ¿no? Y el lobo estaba hambriento y lo quería comer, ¿no? Pero el cervatillo muy astutamente le dijo, bueno, pero si me comes ahora, soy muy chiquito, no vas a tener mucha comida, mejor espérame un poco, ¿no? Mientras voy creciendo, y así, ¿no es cierto? Fueron recorriendo no sé cuánto espacio, ¿no? Y claro, pasó el tiempo y el cervatillo de pronto se convirtió en un alce terrible con su cornamenta, ¿no? Y el lobo estaba flaco, ya escuálido, y cuando el lobo se lo quiso comer de un zapatazo, ahí el alce lo liquidó, ¿no? Me acordé ahora, hace muchos años de eso. Y a la mujer le encantó, se sintió identificada con el alce. Esa capacidad de lo que habla para protegernos, ¿es el estado de certeza? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Esa capacidad de la que hablabas para protegernos, es el estado de certeza? No, hay que hacer Hay que hacer. ciertos rituales, cosas para protegerse, ¿no? No importa el que sea. Cuando reconoces en el presente a alguien, trabajas en esa historia y puedes ver toda la historia. Y trabajas la culpa y todo lo que salió. Pero ya después hay algo que sigues sosteniendo. ¿Cómo lo trabajas? ¿Desde dónde? Si ya trabajaste ese evento traumático, ¿con la historia de las dos versiones? Es medio complicado, no se entiende muy bien. Ok, te lo digo por partes. Cuando reconoces en el presente a alguien, trabajas en esa historia y puedes ver toda la historia. Trabajas la culpa y todo lo que salió, pero después hay algo que sigue sosteniendo. ¿Cómo lo trabajas y desde dónde? Hay que trabajarlo de nuevo. ¿Sosteniendo qué cosa? Porque Sosteniendo lo que ella sentía, la culpa. y bueno, quiere decir que no está terminado, Claro, no se terminó de resolver. Puede ser que haya promesas también, puede ser que haya culpa. seguro. Y también dice, Hay que ir al origen de la culpa. claro, porque Y dice, sí, perdón, ojo que también puede haber apego a la culpa. porque dice, si ya trabajaste ese evento traumático, trabajás con la historia de las dos versiones, lo que pasa es que a veces podemos ir dos veces a la misma experiencia, pero desde ángulos diferentes. Bueno, a ver, yo entiendo las dos versiones, puede ser que se esté refiriendo a la otra persona, que las dos personas trabajen, pero eso generalmente no ocurre, es muy raro que ocurra eso. Generalmente trabaja una persona y cuando una persona resuelve un conflicto con otra persona, a nivel del alma, el otro se entera o la otra se entera.
Sí. Eso es muy frecuente entre madres e hijos, que cuando la madre resuelve el conflicto y el hijo nunca aparece y de pronto se producen cambios en la relación. A veces puede ser que no ocurra, pero en la gran mayoría de los casos, generalmente cuando una persona resuelve en el alma el conflicto con otra, la otra persona no se entera de lo que pasó, pero la relación cambia. Si no cambia es porque todavía hay cosas que necesitan ser resueltas. ¿Se puede hacer terapia con un representante? Por ejemplo, una madre que trabaje un cáncer de su hijo de 8 años. Puede ser, pero no todas las personas pueden hacerlo. Ese es el tema. Porque ahí la persona, lo que tendría que hacer la madre es canalizar al alma del hijo para ver qué está pasando. Pero la madre tiene que tener la capacidad de hacer eso. Eso a veces ocurre espontáneamente. Yo nunca lo he provocado, pero ha ocurrido espontáneamente, que de pronto, a través de una persona, se manifieste el alma de otra persona viva, sin ser un obsesor, sin ser un alma perdida, y de pronto se resuelva la historia, ¿no? Hay terapeutas que trabajan con mediums, eso, ¿no? ¿Cómo poder trabajar el autismo en un hijo y una discapacidad múltiple? No tengo la menor idea. Nunca he trabajado con autistas, no es fácil, ¿no es cierto? Hay que estar entrenado para eso, ¿no? Pero además, si el autista no quiere si el autista tiene un problema de comunicación y no quiere comunicarse, ¿cómo vas a trabajar? Porque con la regresión necesitas que la persona esté en contacto directo con el terapeuta y responda a las preguntas y se deje guiar, ¿no? Así que es muy difícil eso, ¿no? Claro. Hay que estar, en todo caso, un terapeuta entrenado en autistas que maneje la regresión. Eso sería lo ideal. ¿Los pacientes que padecen Alzheimer regresionan naturalmente para sanar algún trauma? Es como lo que dije antes. Claro. Necesita el problema, el inconveniente que tiene la terapia es que se necesita la comprensión intelectual de la persona consultante. Si la persona consultante no puede mantener un diálogo con el terapeuta, será imposible trabajarlo de esta manera. Me parece que le estoy robando el tiempo a Viviana. ¿No viene Viviana ahora? Sí, va a venir Viviana, pero como vos sos el maestro, te damos todo el tiempo del mundo. Es que el tiempo no existe, ¿o no enseñás eso? Sí, el tiempo no existe, pero acá son las 11:20 de la noche y mañana me tengo que levantar temprano. Ahí veo Ok. que está Marcelo Ruiz y Sonia, y María del Carmen, que están, Rosa González, que están en la misma franja horaria. Sí, sí, ves que hay gente de España. También está Cris. Sí, ahí está Cristina. Ajá. Bueno, maestro, entonces si querés te liberamos. Una última pregunta, no, es que, a ver, es el tiempo también del ponente que me sigue, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que ahora venía Vos sabés que uno se tiene que adaptar a la realidad, ¿no? Entonces suceden cosas y nos desajustamos, cambiamos y ahora va a pasar lo mismo. Pero está todo bien. Acá ustedes tienen almuerzo ahora, ¿no? Sí, pero lo vamos a cortar. Bueno, acá hay una pregunta que, bueno, yo te la digo. ¿Podemos trabajar algún padecimiento a un niño mientras esté dormido? Repetime porque justo pasó un auto, no escuché. ¿Podemos trabajar? ¿Algún padecimiento a un niño mientras esté dormido? Y la verdad que no sé. Es como le decía antes. Inténtalo si es la mamá que le habla al niño mientras está dormido, dándoles elementos al inconsciente y a su alma, ¿no? Para que haga el trabajo. Ok. Acá alguien dice, el iPhone de Margarita,
Con los pacientes autistas, lo que se puede hacer es trabajar con la mamá o el papá preguntando qué emociones causa este hijo o hija. Pero no sé desde qué lugar lo dice. Bueno, sí, yo entiendo lo que dice, porque cuando tienes un hijo autista, el problema no es el niño. El problema es qué hacen los padres con un niño autista. Y esto es parte del trabajo del alma. Cuando hablábamos hace un rato del trabajo del alma en esta vida, sea quien sea, la luz, la energía divina, la providencia, te han enviado a esta alma para enseñarte algo. Porque, ¿qué pasa? Es como con las enfermedades en los niños. El tema es que el alma viene para cumplir un trabajo. Y el trabajo es la experiencia para los padres. Entonces, la presencia de un niño autista, ¿qué cosa obliga a hacer a los padres que no harían de otra manera? Porque para el niño autista todo está bárbaro, todo está bien, todo es como, está en su mundo, está en su historia. El problema es qué pasa con los padres. Te cambia la vida. Hay cosas que tendrás que hacer que no pensabas hacer, y hay cosas que planeabas hacer y que no podrás hacer. Y eso es todo parte de la experiencia. Bien. Maestro, como siempre, muchísimas gracias. No hay más preguntas, pero si podés, tirate Sí. una zambullida porque hay muchos mensajitos personales. Perfecto. Antes de salir, entonces, de abandonar, voy a cerrar el video y voy a leer todos los mensajes, ¿no? Y gracias por acompañarnos, gracias a todas las amigas, a todos los amigos. Vuelvo a decir, no los puedo nombrar a todos porque hay muchísimos, ¿no? Y no quiero dejar a nadie ahí en el aire, ¿no? Así que gracias, Lili, por tu trabajo, No, a por ti, maestro. tu educación, porque si no fuera por ti, esto no sucedería, este encuentro no tendría lugar. Me gusta hacerlo. Hasta la semana que viene, que el tiempo no existe, ¿eh? Chao. Bye, Hasta. maestro. Que estés muy bien. Chao. Cariños a tu familia. Gracias, serán dados.